Es un privilegio estar con ustedes nuevamente en este programa Joyas Eternas de Iglesia Ven Señor Jesús, que por cierto le invitamos a que esté con nosotros los días domingos y los días viernes que tenemos servicio, y queremos invitarlo para que, si usted no tiene un lugar donde congregarse, pueda estar con nosotros. Pastor, ¿cómo le va? Bendiciones. Gracias, muy bien. Ahí contento de poder compartir con ustedes este tema. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de algo tal vez muy común de hablar, pero no por eso deja de tener una gran importancia, es la oración. Y digo muy común porque realmente ya no se le da la importancia que la oración debe tener. En algunos casos, pues es un tema que no se toca, la oración. Y la oración, si yo pudiera definirla rápidamente, es hablar con Dios. Y eso significa tener comunicación. Es inconcebible, creo yo, entonces, que podamos vivir en una casa sin tener comunicación. Sería algo espantoso realmente. Se da en algunos hogares, cuando ya la pareja ya no tiene comunicación, es una vida espantosa. Pastor, ¿qué importancia tiene la oración en nuestras vidas? Bueno, como bien lo acaba usted de definir, y la verdad que mientras menos estereotipemos las definiciones cristianas de la vida cotidiana cristiana, va a ser mejor. Orar es platicar con Dios. ¿Para qué hablar, para qué adornar más algo que debe ser tan práctico y algo que debe ser tan común en nosotros? Ya el apóstol Pablo había dicho que nosotros teníamos que orar sin cesar, es decir, orar en todo tiempo, orar en todo lugar. La verdad es de que la gente ha hecho de la oración, del diálogo con Dios, ha hecho algo puramente religioso. Entonces, para orar con Dios necesitan un lugar, necesitan un espacio, y ahí es donde la oración se ha vuelto algo muy mecánico y nada espontáneo. Mientras que cuando tenemos bien clara la definición que orar es platicar con Dios, yo puedo ir en mi coche y puedo estar orando y platicando con Dios. Puedo estar en el mercado haciendo compras, haciendo cola en el banco, y en vez de estar maldiciendo al que no se apura o al que llevó mucho sencillo, mejor platicar con Dios. Claro. Porque no necesitamos un espacio específico, un recinto sagrado para poder platicar con Dios. Es nuestro papá y podemos hablar con Él en donde quiera que sea. Y la importancia que tenemos es que mientras más comunicación tengamos con una persona, más nos vamos a parecer de ella. De hecho, cuando uno mira parejas de matrimonio, con la convivencia que ya tienen, muchas veces la mujer ya habla como el hombre y el hombre habla como la mujer, tienen mismas expresiones, mismos gestos, y esto gracias a la comunicación que se tiene. Entonces, ¿qué importancia debe tener la comunicación de un cristiano con su Padre, con su Dios, con su Señor? Es que mientras más diálogo tenga con Él, más se va a parecer a Él, más expresiones de Él va a tener, más reacciones, más actitudes, más reflejos va a tener de lo que es su Padre. Entonces es muy importante que nosotros platiquemos en todo tiempo, en todo momento. Claro, hay momentos específicos en donde uno puede llegar a determinar una hora como una cita con el Señor, un lugar específico, pero eso no debe romper el orar sin cesar o el orar en todo lugar. Entonces, quitémonos la idea religiosa. Ya ve usted que a veces hay lugares donde se le dicen a la gente, tiene que orar determinado tiempo, porque si no hay determinado tiempo de oración, entonces no tiene eficacia. Y yo puedo ver un Pedro que se está ahogando, no está en un recinto sagrado, no va a orar una oración estereotipada, con palabras circunspectas, pero que en una frase tan llena de fe y de necesidad le dice, sálvame que me ahogo, se está muriendo el pescador Pedro. Y en una oración tan corta, tan sencilla, pero llena de fe, es alcanzado por la misericordia de Jesús, y Jesús lo saca del agua y llega caminando sobre las aguas y entra a la barca. ¿Cuánto necesitó de oración Pedro para recibir una respuesta inmediata a una necesidad inmediata? Nada más que una frase llena de fe. Entonces, si entendiéramos que es más importante el tener ese diálogo con Dios que horas específicas, en recintos específicos, creo que tendríamos más eficacia en nuestra vida cristiana. Amén. Cuando se trata de salir de la religión, realmente es algo que a mí me gusta mucho, porque yo he sido una persona que
como usted dice, de repente estoy hablando en cualquier lado, ¿verdad? Y tal vez la gente piensa que uno está ya un poquito loco, pero uno habla en cualquier lado con Dios y uno pide una respuesta a Dios. Dios, compro esto, no lo compro, ¿verdad? Y eso es una de las cuestiones muy fabulosas. Hago este negocio, no lo hago. Exactamente. Hay situaciones que de repente uno no escapan a uno. Por ejemplo, hay cosas fortuitas, aparentemente fortuitas. En el caso, por ejemplo, que hay gente que sale de su casa con urgencia y de repente olvidó un documento importante y tiene que regresar. Y cuando la gente no entiende cómo a veces Dios trabaja con nosotros, cómo el ministerio angélico trabaja con nosotros, eso de haber olvidado ese documento hace que la gente regrese y pierda ciertos minutos. Cuando se da cuenta de que esos minutos fueron importantes, porque si hubiera seguido la misma trayectoria, se hubiera accidentado, hubiera pasado algo tremendo. Por ejemplo, cuando uno mira los testimonios de la gente que no abordó los aviones que se estrellaron en el World Trade Center de Nueva York, en aquellos edificios de las Torres Gemelas. Cuando uno escucha los testimonios de la gente que perdió los vuelos, que tenía que estar en esos aviones, pero de repente uno escucha que son cosas muy triviales, donde la gente incluso hasta se aira, se ofusca, porque no pudo abordar un avión, que al final, gracias a que no lo abordó, gracias a que hubo una cosa fortuita tan, ¿qué decirlo? Tan, no sé, sí, y de repente eso fue lo que le salvó la vida, lo que le prolongó la vida, la estancia con la familia. Entonces uno agradece a Dios. Por eso es importante lo que usted está diciendo, hasta para decirle al Señor, me subo a este taxi o no, me abordo ese avión o no. Entonces lo importante de que un cristiano mantenga una comunicación con Dios, o sea, oración, es muy importante. Sí, yo he tenido algunas experiencias, hasta por ejemplo, Señor, ¿dónde dejé mis lentes? ¿Verdad? Tienen que estar aquí, tienen que estar en algún lugar, pero ¿dónde? ¿Verdad? Ahí habría que pedirle al Señor más memoria, tal vez. también, ¿verdad? Pero hay momentos en que uno dice, es que, pero ¿por qué voy a orar por esto? Pero realmente hasta en las cosas más mínimas uno debería de mantener una comunicación. Hay ciertas oraciones o ciertos conceptos de qué es y qué no es. Pero, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, que el Señor dice, cuando oren, no usen vanas repeticiones. Pero en Mateo 6 le dice, cuando oren, cuando ellos le preguntan al Señor, ¿cómo hacemos para orar? Y el Señor les enseña, háganlo así. Y les enseña el Padre Nuestro. ¿El Padre Nuestro es para hacer una repetición o hay alguna contradicción en esto? Yo creo que la Biblia es muy clara y gracias a Dios que no, Dios es muy claro porque como que conoce el futuro, parece Dios. Entonces deja instrucciones claras para que no cometamos errores. Lamentablemente nos dan instrucciones, pero violamos las instrucciones. Me llama la atención, número uno, que cuando se acercan los discípulos a Jesús, le dicen, por favor, enséñanos a orar como tú oras. Porque Jesús oraba de una manera diferente a como oraban los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes, de las diferentes ramas de grupos religiosos que habían. Jesús oraba de una manera diferente. No es que los que se acercaron a Jesús no supieran orar o nunca hubieran orado. Lo que pasa es que la oración de Jesús tenía un ingrediente que no tenían los demás líderes religiosos. ¿Y cuál era la diferencia? Que Jesús cuando oraba, no oraba como que estuviera recitando un poema o como que estuviera hablándole a un Dios etéreo que a quién sabe dónde está y algún día me va a escuchar. Su oración no era una oración elocuente siquiera, donde utilizaba términos muy rebuscados para que ese Dios inteligente pueda interpretar las cosas. No, Jesús hablaba de una manera muy espontánea y oraba de esta manera, Padre. Así era la forma como oraba él, como habla un hijo con un padre. No es aquella barrera. Como muchas veces yo oigo gente orar, bueno, te toca orar, ¿va? Y de repente empiezan, oh, Eón, hasta sus nombres hebreos, ¿va? Shalom, que estás en el espacio, en el orio, en el orbe. Eso no es así. Yo cuando hablo con mi papá no hago una introducción de la manera más atenta. Me dirijo a usted, señor padre, para que usted pueda escucharme. Yo no hablo así con papá. Mira, papá, yo bueno, por donde yo nací, pues yo le hablo de tú. Y él me habla de tú. Y así nos hablamos y tengo mucha confianza. De hecho, a esta oficina, yo soy el pastor, pero cuando entra una persona, siempre me pide audiencia.
Pero cuando entran mis hijos abren la puerta y se meten y llegan ahí donde yo estoy, al estrado donde yo estoy. ¿Por qué? Porque son mis hijos, porque el nivel de confianza que tiene un hijo es un grado superlativo a cualquier otro vínculo. Entonces cuando Dios nos enseña a orar y dice, dime papá, trátame como papá, es decir, tenme confianza. Háblame con toda confianza, no tienes por qué venir con tanto protocolo, no hay una burocracia para llegar conmigo, simplemente siéntete hijo, porque te he dado ese vínculo, te he dado esa potestad. ¿Para qué? Para que puedas platicar conmigo con toda confianza, pedirme lo que deseas, hablarme lo que seas, contarme de tus deslices, contarme de tus errores, de tus pecados. Al final soy tu papá. Entonces cuando Jesús hablaba con su Padre, obviamente la forma de hablar era una forma muy diferente a la que oraban el resto de religiosos. Bien haremos que el día que nos acerquemos a Dios, que nos acerquemos con tal confianza como se acerca un hijo con un padre. Claro, aquí también depende cómo fue el padre que cada quien tuvo, ¿eh? Porque si alguien tuvo un padre violento, iracundo, gritón, vengador, pues obviamente cuando oye Dios es padre, pensará que es el mismo que se hinchasea, el mismo que ¿cómo se llama? Que golpea, que es iracundo, pero inaccesible. Pero cuando entendemos la paternidad desde el punto de vista bíblico, podemos acercarnos a Dios con toda confianza, aún le hayamos faltado el respeto, aún hayamos cometido el pecado más grave que haya en esta tierra. Si es papá, tenemos que acercarnos a Él. De hecho, aquí en la tierra, yo como pastor pues he visto que de repente los papás se ponen pero airados contra los hijos, pero de una ira pero sobrada, porque de repente quedó embarazada la jovencita, ¿va? Y aquí yo oigo, mire pastor, ahora que la vea, la voy a echar de la casa porque me deshonró, ¿qué va a decir la iglesia? ¿Qué va a decir la tía, no sé quién? En fin, tanto que la cuidamos, y mire, dicen de todo. Ya solo entra la jovencita así, toda humilde, y papá, y hasta llorando, ahí. Toda esa ira que un padre tiene se desarma. No digamos cuando ya nace la criatura, ya después ya ni quieren, ¿cómo se llama?, devolver al nieto. Con tal que ya hay una situación. ¿Qué es lo que despierta ese perdón, esa afiliación? Que es papá. Y que como papá tiene un sentimiento grande hacia su hija. Que haya cometido lo que haya cometido, de todos modos va a ser perdonado y recibido. Así es Dios. Y por eso cuando entendemos la paternidad de Dios, no importa qué tanto hayamos ensuciado nuestra vestidura, nuestra vida, hay un papá que puede estar airado, pero que si uno entra con humildad, la Biblia dice que un corazón contrito y humillado jamás Dios va a despreciar. Entonces cuando entendemos que Dios así es y nos acercamos a Dios confiadamente, vamos a tener resultados impresionantes en la relación y la comunión con Dios. Ahora, su pregunta, porque vienen con Jesús y le dicen, Jesús, enséñanos a orar. Entonces Jesús va a dar elementos que debe tener una oración. Va a dar puntos de vista que tiene que tener una persona que va a orar, que tiene que tener bases claras y fundamentos. A quién se va a acercar, quién es al que se va a acercar, cómo acercarse. O sea, va a dar elementos, no va a dar un rezo. ¿Qué es un rezo? El rezo es repetir lo que otro ya dijo. Él no va a establecer un rezo. Volvemos a la carga. Orar es platicar con Dios. Entonces, antes de enseñar el Padre Nuestro, dice, no hagan vanas repeticiones. O sea, ya de una vez nos están advirtiendo que no se repite esto como que fuera una fórmula. Nos están diciendo, no vayas a rezarlo. Nos están enseñando elementos que debe contener la fe de una persona que se va a acercar a Dios. Bases y fundamentos de cómo debe ser la oración, pero en ningún momento nos están dejando una fórmula para que la estemos repitiendo y mientras más la repitamos, más eficacia va a tener la respuesta o más eficacia va a tener el rezo. No. Por eso nos dicen, antes de enseñar el Padre Nuestro, nos dice, no vayan a hacer vanas repeticiones. O sea, hacer una repetición del Padre Nuestro es ser un necio. Ya nos dijo Jesús, no repitas esto, solamente toma los elementos que te estoy dando para que puedas hacer una buena comunicación con mi Padre. Y entonces queda claro, por su pregunta, que el Padre Nuestro no es para rezarlo, sino para poder entender cuáles son los elementos, los fundamentos, elementos que debe tener una oración.
Claro, si alguien lo repite en un momento determinado, pues está repitiendo la Biblia. Pero ya Jesús nos dio la instrucción, no vamos a ser necios de violar una instrucción. Dice, no hagan vanas repeticiones. Entonces, pues no lo hagamos. Amén, amén. Qué interesante esto, cuando usted habla acerca del fundamento, digamos, de lo primerito, a Padre nuestro, y él les dice, cuando oren, oren así. Bueno, antes de esto dice, no os hagáis como los hipócritas, que piensan que por su palabrerío serán oídos. O sea, hay hipócritas que oran, ¿verdad? Bueno, segundo dice, porque vuestro Padre ya sabe de qué tenéis necesidad. Entonces, como que estarle repitiendo, Padre, ayúdame en esto, es una vana repetición, ¿verdad? Entonces Él les dice, cuando oren, oren así. Bueno, podemos definir, ahorita por lo que usted acaba de decir, que el fundamento principal de una oración es que debe ser dirigida al Padre, ¿verdad? Bueno, entonces dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué podemos decir de esta primera frase o de este primer elemento que el Señor nos da para poder orar? Bueno, lo que podemos decir, hay mucho que decir, pero el tiempo es breve. Lo que puedo decir yo del Padre Nuestro es que tenemos que entender, número uno, que nos dirigimos a papá. Hablamos ya un poquito de la confianza. Número dos, estás en los cielos. Eso quiere decir que cuando uno se acerca a Dios, debe entender la posición que tiene Dios. Es decir, que está por encima de todo. Yo puedo tener el problema más grande, puedo tener la enfermedad más grande, puedo tener los conflictos más grandes que se puedan levantar en la tierra. Sin embargo, mi papá está en los cielos, está por encima de todo esto. Entonces, el que se va a acercar a Dios tiene que saber que se va a acercar a un todopoderoso, a un todo suficiente. Que si hallamos gracia delante de Él, si alineamos nuestra voluntad a la voluntad de Él, no hay nada imposible para ese Dios. Y lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Entonces tenemos que entender que si nos vamos a acercar a Dios como papá, tenemos que tener claro que mi papá es más grande, es más poderoso que cualquier cosa que se pueda mover aquí en la tierra. Entonces el descanso de la persona que se acerca a Dios es, mi papá está por encima de todo. Así que vengo a Él sabiendo que no importa qué es lo que dicen las leyes de la naturaleza, en cuanto a enfermedades, leyes económicas, leyes de lo que sea. Lo que es importante es saber que mi Padre está por encima de las leyes naturales y en cualquier momento las rompe, las destruye y se ejerce un milagro. Por ejemplo, hablemos del poder ilimitado de Dios. Hay 5,000 personas, ya es tarde, no hay dinero ni panaderías para abastecer a 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños. Y recordémonos que si habían 5,000 varones y sin contar mujeres ni niños, ¿cuántos niños habrían? Para empezar, en ese tiempo no existía Profam. Entonces, ¿cuántos niños habrían en esa reunión? ¿Cómo darle de comer a tanta gente? Y fíjese que Jesús no solamente les dio pan, les dio también carne, les dio pescado. Ahora, pero humanamente eso no se puede arreglar. Las leyes de las matemáticas no dan que 5 panes y 2 peces alcance para que la gente se sacie. Las leyes de la tierra no dan, eso no se puede hacer. Pero cuando nos acercamos a nuestro Padre, y ya ve que Jesús tomó los panes y los peces y oró al Padre, sabiendo que el Padre está por encima de las leyes naturales, ese pan se multiplicó, esos peces se multiplicaron. Y en las matemáticas de Dios, 5 panes y 2 peces dan para dividírselo entre 5,000 personas hasta que se sacien y todavía sobran 12 cestas. Es decir, que lo que quiero subrayar con todo esto es que la oración, cuando nos acercamos a un Dios que está en los cielos, tenemos que entender que está por encima de las leyes que rigen la naturaleza terrenal, humana, física. Y que si nos vamos a acercar a Él, sabemos que algo extraordinario va a suceder, porque Él va a intervenir en nuestra vida, porque estamos invitando a nuestro Padre a que intervenga. Esto es como cuando un hijo tiene un padre influyente y de repente comete una infracción. ¿Qué es lo primero que hace? Papá, fíjate que me pasé el alto y aquí tengo a la policía.
y no me cree que soy hijo tuyo, ¿verdad? Entonces viene el funcionario, habla por teléfono, mire, aquí le habla fulano de tal, ya se cuadra, por favor pase. ¿Por qué? Porque hay alguien que tiene una autoridad suprema sobre el que está deteniendo al infractor. En este caso nosotros, no que Dios vaya a consecuentar nuestras infracciones, pero en momentos determinados cuando necesitamos el auxilio de Dios, necesitamos la misericordia de Dios, la intervención de Dios, porque humanamente no podemos resolver esto, porque humanamente esto se nos fue de las manos. Entonces hay que acercarse a un Padre que está en los cielos, que está por encima de este problema, para que solo dé una llamada, solo dé su palabra. Y cuando Dios da su palabra, las cosas se ordenan a esa palabra. Entonces, si nos vamos a acercar a Dios, tenemos que entender que es todopoderoso. Por eso la frase está en los cielos. Santificado sea tu nombre. Miren, tenemos que entender que Dios se ha revelado en toda la Biblia de diferentes nombres. Los nombres determinan identidad. Entonces, cuando Dios se revela con cierto nombre, está determinando cuál es su identidad, y tenemos que conocer a nuestro Dios de acuerdo a los diferentes nombres que se ha revelado. Por ejemplo, se ha revelado como el Dios Shalom, el Dios que nos amamanta, que nos nutre, que nos sustenta. Se ha revelado como Jehová Jireh, el que nos ha proveído cordero. Se ha revelado como el Dios Shalom, el Dios que nos ministra la paz. Se ha revelado de muchas formas, y nosotros tenemos que conocer esas facetas de nuestro Padre. Él se ha manifestado como el Dios de la misericordia, como el Dios de la sanidad, como el Dios del sustento. De muchas formas se ha revelado. Y si algo tiene que conocer un cristiano, es la revelación de esos nombres. Porque a mí de nada me sirve saber que Dios sana, si a mí nunca me sana, cuando tengo necesidad. A mí de nada me sirve que Dios es perdonador, si a mí no me puede perdonar. Fíjense que hay mucha gente que de repente se aleja de las iglesias, y se aleja porque ha pecado. Dice, no, es que no me puedo acercar a Dios porque Dios me va a fulminar si me acerco a Él. Es que usted no sabe lo que hice. Pero para muestra tenemos al ladrón en la cruz. Ahí sí sabemos lo que hizo. Jueces de jueces menores de primera instancia, apelaciones, casación, el Congreso ya habían determinado que el hombre tenía que morir porque las pruebas eran evidentes. ¿Quién podía salvar a ese hombre de esa pena de muerte? Nadie. Pero hubo alguien que lo pudo salvar del juicio eterno, alguien que lo pudo librar del poder del infierno, con solo acercarse y pedir perdón, con solo reconocer que Jesús es el Salvador, que es el Rey que va a regresar otra vez a la tierra. Entonces yo tengo muy claro que ¿de qué me sirve saber que Dios perdona si de repente yo no creo que pueda perdonar mi pecado? Y yo creo que estoy aquí después de tantos años de estar en el Evangelio, no porque yo sea muy bueno, sino porque he conocido a ese Padre que es perdonador y la revelación de ese nombre. Entonces, de acuerdo a la necesidad que cada uno tengamos, acerquémonos a Dios. Siempre habrá una solución en la revelación del nombre de Dios acerca de lo que nosotros necesitamos para una respuesta de un Dios que responde. Un Dios que cuando uno se acerca a Él se da cuenta que tiene manos y toca, que tiene boca y habla, y que tiene oídos y oye, y que tiene ojos y ve. Y que por eso deja de ser un ídolo, y no es un ídolo, es un Dios real y poderoso. Pero es bueno, por las primeras partes que estamos viendo del Padre Nuestro, que es nuestro Padre. Santificado, ¿verdad? Que está en el cielo y que su nombre es santo. Amén. Ya tenemos poco tiempo, y creo que vamos a dejar para el próximo programa lo que es venga tu reino, ¿verdad? Entonces, creo yo que para ir resumiendo, una de las cosas importantes es que nosotros debemos hablar con Dios. Es necesario, es importante, es parte de nuestra relación como hijos de Dios. Tenemos que tener una relación. Solo un puntito me queda como para que usted nos pueda comentar de esto. Los profetas en el Antiguo Testamento decían una cosa: habla, oh Dios, que tu siervo escucha. También hay una parte en la oración de escuchar, o solo es que nosotros tenemos que estar hablando. Fuera un monólogo. Si solo yo voy a hablar y Dios no va a hablar, sería un monólogo. Y la oración es comunicación. La comunicación tiene 3 puntos. Yo hablo y alguien me escucha. Esa persona me escucha, pero me contesta. Y de acuerdo a eso, yo vuelvo a contestar. Esa es una comunicación. La oración es comunicación. Sería imposible
creer que estoy orando si solo yo hablo y hablo y hablo y no le doy lugar a que me hablen. Ahora, Dios habla de diferentes formas. Me habla, y esto hay que entenderlo, en el Antiguo Testamento, la voz audible de Dios era muy, muy común. Dios hablaba desde afuera. La pregunta es, ¿y por qué ahora no oigo la voz de Dios? Abraham así lo oía, Noé así lo oía. Porque ahora cambió la posición. Dios ya no está afuera. Lo que Jesús está diciendo es, estoy tocando a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré en él. Cenaré con él y él conmigo. Esa es comunión. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia está estableciendo? Que si yo le permito a Dios que entre a mi vida, Él me va a hablar, pero ya no desde afuera, porque no está afuera. Me va a hablar desde adentro. Entonces la voz va a ser interna. Y me va a hablar desde adentro y me va a generar pensamientos que no son míos. Haz esto. O sea, también Dios es muy claro. Dios no es palabrero. No está una hora platicando para decir una cosa o para decir nada. Dios es de frases. Los que conocemos a Dios es de frases. Pero frases que contienen, cuando uno empieza a desglosar la frase, tiene más profundidad, tiene eternidad, porque la palabra de Dios es eterna. Entonces, entendamos, Dios me puede hablar internamente, desde luego habla audiblemente, no es lo más frecuente, ahora la voz interna es lo más frecuente porque está adentro. Habla por la palabra, que alguien dijo por ahí, ¿quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. ¿Quieres que te hable audiblemente? Léela en voz alta. No sé si me di a entender. Entonces, Dios nos habla por la Biblia. Dios, mato a este infeliz o no lo mato. La Biblia ya lo dice, no matarás. Entonces, ¿para qué estás esperando una voz interna o estereotipo? No lo hagas, porque no matarás, es su mandamiento, ya está escrito. Por eso la gente tiene que leer la Biblia y conocer la Biblia. Porque ahí Dios está hablando. Dios habla a través de ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Está hablando. Bueno, está hablando por ovejas, está hablando por don de profecía, por don de ciencia, por don de sabiduría, por discernimiento de espíritus, por lenguas, interpretación de lenguas. Dios está hablando. ¿Por qué? Porque está interesado en comunicar. Dios es un excelente comunicador. Nos habla de muchas formas por la creación, dice Romanos 1, que le ha hablado a los hombres. Nos habla por la creación. Estas lunas rojas, esta tetra de lunas rojas, esto le está hablando algo a los hombres. Dios siempre le ha hablado al hombre de todas formas. El problema está de que el hombre a veces no tiene oídos para oír, ni ojos para ver. Ok, bueno, tiene que ser muy ávido entonces uno de poder escuchar la voz donde Dios quiere hablar, ¿verdad? Muchas gracias, pastor. Lamentablemente, como les decía, el tiempo se nos acabó, pero en nuestro próximo programa estaremos viendo esto algo interesante que es Venga tu reino. Hasta el próximo programa.